Quiero que me acompañen un poco al libro de Proverbios para hacer una introducción. Nosotros como iglesia venimos hablando acerca de, un poco el 2024, lo que vendrá, y que sobre todas las cosas Dios pueda ser el centro en nuestra vida. Este 2024 por poner un año, pero en realidad es siempre, ¿verdad? No es que el 2024 sí y el 2025, vemos qué hacemos, ¿verdad? No, es siempre. Pero hablamos acerca de que nuestros proyectos y todo lo que podamos querer hacer, ¿verdad?, puedan tener un motivo que glorifique a Dios y que Dios pueda ser el centro de eso, de lo que estamos haciendo. Que el Señor pueda ser glorificado. No tener motivos vanos para hacer las cosas. Yo le puse el título al tema de hoy, el temor de Dios en las familias, y vamos a hablar un poco de las familias. Porque no solamente Dios tiene que ser el centro de nuestra vida en lo personal y eso va a dar resultados, sino que tiene que ser el centro de nuestras familias, o eso sería lo ideal, ¿verdad? Sobre todo un desafío para los padres y madres, jóvenes, pero también vamos a hablar un poco acerca de los hijos, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de la relación de hermanos, sobre todo en la iglesia. Y yo puse acá el temor de Dios en las familias y el llamado de la sabiduría. Vamos a estar viendo en Proverbios algunos pasajes que nos muestran acerca de esto que les estoy contando. Uno de los desafíos, si tú quieres emprender cualquier cosa que quieras este año, vas a necesitar esto. ¿Cuántos necesitan sabiduría para vivir? Todos. Espero que todos, ¿verdad? Porque la sabiduría es diferente a lo que el mundo considera como sabio. El mundo considera la sabiduría con la vejez. Ese es sabio porque tiene más edad que todos, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. La sabiduría tiene que ver con un conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida, a la vida cotidiana, que te hace ser sabio, te hace llegar a ser sabio. Puedes conocer un montón, ¿verdad? Puedes conocer un montón de las Escrituras, cosa que está bien, pero si el fruto, el resultado de un carácter, de un comportamiento, de un testimonio, como llamamos, ¿verdad?, no se hace visible, difícilmente la gente te podrá percibir como una persona sabia. El conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. Mira lo que dice el libro de Proverbios en capítulo 1, versículo 7, hablando de la sabiduría y hablando del temor de Dios, que es muy importante. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, la parte fundamental, cuando hablamos de principios bíblicos, lo más importante en la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa este temor de Dios para nosotros? ¿Qué significa para una persona que es no creyente? ¿Será lo mismo? ¿Significará tenerle miedo a Dios? ¿Esconderse delante de su presencia? Es muy interesante porque nosotros veníamos viendo que en el huerto del Edén la voz de Dios con Adán y Eva era una voz que para ellos era agradable, ¿verdad? Una voz de un padre amoroso. Pero cuando caen en tentación, la voz de Dios no cambió. Lo que cambió fue su corazón. Ellos se apartan de la presencia de Dios porque se sienten juzgados. Pero la voz de Dios era la misma. Lo que cambió fue el corazón. Yo puse acá: la sabiduría es el conocimiento o la comprensión de los atributos, los caminos y principios de Dios, y se adquiere al temer y respetar a Dios. Dice este versículo: los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. ¿Cuántos anhelan recibir enseñanza de parte de Dios? La están buscando como un tesoro. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, ¿qué dice? Adquiere inteligencia. Engrandécela a la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará
cuando tú la hayas abrazado. Y con esto que les decía, quiero resumir el temor de Dios para un creyente y para un no creyente. El temor de Dios para un no creyente, para una persona no creyente, es diferente al temor de Dios que encontramos en la Biblia para sus hijos. El temor de Dios para una persona que no cree en Él le debe llevar al arrepentimiento. Le debe hacer darse cuenta por medio de las Escrituras de que está separado de Dios. Y el día que muera, vas a morir separado de Dios. Por lo tanto, el temor de Jehová para las personas que no creen tiene que llevarles a un arrepentimiento genuino, verdadero, ¿verdad? Pero para una persona creyente es algo muy diferente. El libro de Proverbios en un montón de oportunidades nos habla de que el temor de Jehová es, el temor de Dios es. Y mira, acompáñame si estás ahí en tu Biblia a Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Salomón en los primeros capítulos le está hablando de un padre hacia un hijo. No sabemos a ciencia cierta si es él tratando de influir en sus próximas generaciones o si escribe mediante lo que su padre David le enseñó a él para perpetuarlo. Pero lo cierto es que Dios nos lo reveló a nosotros porque Él es el Padre que le está hablando a sus hijos. ¿Sí? Y dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, pero quedémonos con aborrecer el mal. Podríamos resumirlo en aborrecer el pecado. Para las familias creyentes, una base sólida para efectuar el temor de Dios, para hacerlo efectivo, es conocer realmente lo que está bien y lo que está mal. Lo que la Biblia llama pecado. Necesitamos conocerlo, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a hacer nuestra propia opinión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, ¿verdad? Pero sus frutos demuestran que creen en Dios a su manera. O que aman a Dios a su manera. ¿Te has dado cuenta que las personas del mundo dicen, sí, bueno, yo creo en algo, o yo creo en un Dios, o otros dicen, yo creo en Dios a mi manera? Bueno, hay algunos creyentes que lamentablemente sus frutos pareciera que muestran lo mismo. Porque Dios dice una manera en su palabra de cómo amarle, ¿verdad? Pero algunos no obedecen su palabra por negligencia, porque no se han puesto a estudiar, y levantan la mano en las congregaciones y dicen, yo amo a Dios. Sí, pero ¿de qué manera? Por eso las familias necesitan conocer las enseñanzas de Dios. Si tú eres un padre y estás criando hace poco a tus hijos, necesitas impregnarte en la palabra de Dios. Ellas nos muestran el camino a seguir, el manual, el código de conducta, lo que a Dios le agrada. Pero para nosotros los hijos de Dios, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que la Biblia llama pecado? Mira, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, hay una declaración muy interesante que nos dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros cuando escuchamos ley, en nuestra cultura lamentablemente lo asociamos a prohibiciones. Pero la realidad es que la traducción, que tiene que ver con Torá, habla de instrucción, más que restricción. Dios instruye a su pueblo, instruyó a su pueblo en el Antiguo Testamento con mandamientos que debían obedecer, no porque Dios fuera un Dios restrictivo, sino porque Dios quería que al pueblo le fuera bien. Entonces necesitamos conocer las instrucciones de Dios. ¿Sabes qué? Lamentablemente nos cuesta mucho ser instruidos. Porque a veces queremos saberlo todo o fingir que lo sabemos todo en ciertas áreas. No queremos que otra persona sepa más que nosotros, ¿verdad? Ahí está la nobleza del creyente de querer buscar la sabiduría.
de considerarse ignorante. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Se entiende? Porque no sabemos nada realmente. Nadie puede atreverse a decir que sabe toda la profundidad de la palabra de Dios. Sería un delito crucial. Es demasiado profundo, son palabras eternas, ¿verdad? A menudo a la gente le interesa mucho lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis es un libro complejo, ¿verdad? ¿Por qué no piensan desde el Génesis? ¿Qué es lo que pasó en el huerto? Necesitan entender que están separadas las personas. ¿Cuántos sinceramente, cuando hay instrucciones, en este caso como en la parte de abajo, cómo se plancha, cómo se lava la ropa, cuántos leyeron la instrucción de lo que dice la ropa de cómo se tiene que lavar? ¿Se lava con agua fría? ¿Se lava con agua caliente? ¿Se puede meter en la secadora? ¿No se puede meter en la secadora? Los artefactos eléctricos, ¿verdad? Qué difícil encontrar una persona que diga, a ver, no abramos aún, leamos el manual. Generalmente vamos al manual cuando no nos funcionó. Quisimos hacerlo nosotros, de alguna manera no nos funcionó, y bueno, vamos al manual, ¿verdad? Y de alguna forma, en nuestra vida cristiana, lamentablemente a veces pasa así. A veces vamos al manual cuando no nos funcionó lo que queríamos hacer nosotros, en vez de ir al manual antes de poder aplicar a la vida. Cuando la Biblia habla de la pereza, en Proverbios 6, por ejemplo, nos da instrucciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a pasar al perezoso? Todo se había llenado de maleza, podríamos decirlo, fue negligente, etc. Mira lo que dice acá, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, no te olvides de mi ley, por las dudas. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate que es un padre, en este caso Salomón está hablando, como hablándole a su hijo, diciéndole, no te olvides de mi instrucción, no te olvides de lo que te digo. Tu corazón guarde mis mandamientos. Acá mayoritariamente somos ya grandes, ¿verdad? Y ya pasamos por la edad del pavo, ¿cómo se dice? No sé, acá se hizo así también, la edad del pavo, será mundial. En Chile se decía así. Y es una edad que yo me recuerdo que es tan enorme que yo veía a mis papás diciendo no entienden nada, ¿verdad? Como sé todo, no saben lo que estoy pasando. Y en realidad con el tiempo te das cuenta que sí sabían, bastante sabían, ¿verdad? No obedecimos las instrucciones. La instrucción de tu padre, atrás, la dirección de tu madre. Vamos a hablar un poco acerca de los hijos, pero qué importante poner atención a los consejos de los padres. Hay padres y padres, hay hijos y hijos, ¿verdad? Con respecto a esto, mira, quiero que nos demos cuenta en algunos ejemplos de la Biblia donde gente que amaba a Dios, tenía temor de Dios, pero por falta de sabiduría empezaron a pasar cosas. Primero te quiero hablar de la familia de Jacob. Ustedes conocen la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob, José, sus hermanos. José lamentablemente es vendido a los egipcios. Sabemos cómo terminó la historia. Él, siendo grande, sus hermanos vienen, se postran a sus pies, se cumple el sueño. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 37, verso 3, dice que amaba a Israel, Jacob. Amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Mira este versículo 4, el que sigue, que dice que sus hermanos, viendo
que su padre le amaba más. Nosotros nos enfocamos en la crueldad y la maldad de los hermanos de José, ¿verdad? Pero pocas veces nos ponemos a pensar por qué resultó así. Fíjate que Jacob le demostraba el amor a José de una forma que los hermanos veían que su padre le amaba más. Y le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Es más, en un momento piensan en matarlo. Si te acuerdas de la historia, Rubén dice, no lo matemos. Pero piensan en matarle. ¿Qué pasó con Jacob, verdad? Si todos sus hijos fueran confiados por Dios, fueran tenidos por administración, ¿verdad? Tenía que criarlos, tenía que enseñarles. ¿Qué pasó? Era especial por ahí para él. Pero bueno, vemos ahí un ejemplo en el que no solamente apreciamos la maldad de los hermanos, sino que nos podemos dar cuenta de la falla de Jacob. Y otro está en Primera de Reyes, cuando David va a fallecer, tiene que designar un nuevo rey. Y David medio que se había dormido, ¿verdad?, en eso, a tal punto que pasa algo muy interesante, que es su hijo Adonías, uno de sus hijos, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5, se rebeló, diciendo, yo reinaré. David no había escogido rey aún, terminó siendo Salomón, ¿verdad? Y se hizo de carros, Adonías, y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y yo noté el versículo 6 porque es muy interesante. Dice, su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca lo corrigió. Él se rebeló, pero vemos la falla del papá, ¿verdad? La Biblia está llena de hombres imperfectos, eso lo sabemos. Pero son imperfectos y Dios los usa para mostrarnos a nosotros su ejemplo, para que podamos ser sabios, para poder aplicar las palabras de Dios, para no fallar. Pero ustedes saben que el pecado está en nuestro corazón aún, ¿verdad? Y somos carne, somos débiles, luchamos con esta naturaleza pecaminosa. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que quiero hacer lo bueno y no termino haciéndolo. Tremendo. Familias que por falta de sabiduría terminaron cometiendo errores. ¿Y tú dudas de que David amaba a Dios? Sí le amaba, ¿verdad? David amaba a Dios. ¿Quién puede decir David no amaba a Dios? Por eso no se trata de amar a Dios como nosotros creemos que está bien. Por eso el Señor en Mateo 22, cuando le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande, el que resume todo? El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice otro evangelio. Este es el primero y grande mandamiento. Si te pones a pensar, el común denominador es todo. Dios está demandando todo. No una parte, no un día a la semana. Las motivaciones del corazón, los pensamientos. ¿Sabes qué? Con respecto a la ley de Dios, me llama mucho la atención cuando David escribe en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la instrucción, está su delicia, y en su ley medita, ¿cuánto? De día y de noche. Qué diferente sería si dijera, y en su ley medita cuando tiene ganas. Y en su ley medita a veces, cuando se acuerda. Bienaventurado, doblemente bendecido, esa persona que medita en la ley de Dios. El Salmo 119, que está hecho específicamente para la palabra de Dios, el salmista dice en el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Uno medita en su ley de día y de noche, otro todo el día. ¿Qué de nosotros?
¿verdad? Las instrucciones de Dios son preciadas para la familia, para padres, para hijos, para la relación entre hermanos. Bueno, ¿cuál es el rol de los padres? Yo anoté acá algunos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú instruyes a tu hijo aún desde pequeño, difícilmente se aparte de los caminos que le enseñaste. Tienes que ser sabio como padre, como madre, para enseñar, para instruir, para guiar. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, me guía. La palabra de Dios me guía. Bueno, la palabra de Dios para los hijos, para los pequeñitos, son los padres. Aconsejar, ¿verdad? ¿Cuántos padres son buenos consejeros? Acá en la multitud de consejeros está la sabiduría. Los hijos generalmente buscan consejo en sus amigos. Y los consejos de los amigos van para acá, van para allá. Si la iglesia puede tener padres sabios que puedan generar, el último punto que tengo acá, confianza, las cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios actúa así con nosotros. Cuando nosotros pecamos, la Biblia nos dice en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y Dios después nos pone en un proceso de disciplina muchas veces, ¿verdad? Donde nos enseña, nos disciplina, pero cuando nosotros caemos, Dios está diciendo, vengan a mí. Acérquense con confianza. Van a hallar gracia para el oportuno socorro que necesitan. Y así deberían ser los padres con los hijos. Qué bendición debe ser cuando un hijo se acerca al padre y decirle, mira papá, me equivoqué en esto. Te lo quiero confesar a ti, porque tengo confianza. Mira mamá, estoy pasando por estas dificultades. No quiero compartirlo con mis amigos porque no confío tanto en ellos como en ti. Nosotros el mayor ejemplo que tenemos es Dios y nuestra relación con Él. Cuando renovamos nuestro entendimiento y empezamos a conocer a Dios por Padre, que era lo que el Señor Jesús empezó a decir, ustedes van a orar así, Padre nuestro, no es mío, dijo Jesús, es de todos, es nuestro, es de los que creemos, ¿verdad? En su Hijo. Y esto es muy importante conocerlo, que los hijos son un reflejo de los padres. Los hijos son ejemplos. Yo puse ejemplos acerca de las familias que les faltó de sabiduría, pero los hijos son un reflejo de los padres. Cuando al Señor le estaban diciendo, tú no eres Dios, el Señor dice lo siguiente, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Señor estaba derribando argumentos en contra de que Él no era hijo de Dios, y Él está diciendo, sí lo soy, y pone este ejemplo de que las cosas que Él hacía no las hacía por sí mismo, sino que aprendió del Padre Celestial, y por eso las hacía. Y dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es un ejemplo práctico para las personas, ¿verdad? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Los hijos aprenden de los padres, aprenden de su ejemplo. Si tú quieres tener un hijo y aún estás en edad, ¿verdad?, de enseñar, de criar, y quieres tener hijos que puedan vivir a la luz de las Escrituras, tienes que ser un ejemplo para ellos. O sea, tú tienes que vivir a la luz de las Escrituras. Si tú quieres tener hijos que puedan vivir para Dios y servir en la iglesia, tienen que verte sirviendo en la iglesia, viviendo para Dios. Porque ellos ven, miran, adquieren así su sabiduría, por decirlo de alguna manera. Salomón veía y escribía. Por eso el Señor nos manda a ver a las aves, las hormigas, ¿verdad? Salomón escribía, mira las hormigas, fíjate. Ver. Y ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de los roles de los hijos. Ya lo vimos en Proverbios 1, capítulo 1, verso 8. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Los hijos necesitan escuchar el consejo de los papás. Por más que parezca anticuado, raro, sobre todo los hijos jóvenes acá, necesitan saber que sus papás quieren lo mejor para ellos, ¿verdad? Y Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y me encanta como Pablo les habla a la iglesia en Éfeso, le dice: obedezcan en el Señor a sus padres, ¿verdad? Nosotros hace un tiempo en la iglesia en Chile tuvimos un caso de un niño que empezó a venir a las reuniones de jóvenes, al club bíblico, y los papás no estaban de acuerdo. Los papás no querían, porque decían: no, nosotros no nos gusta la religión, no queremos que nuestro hijo sea religioso. Y hubo un conflicto porque el niño quería venir, se sentía bien, se sentía acogido, empezaba a entender algunas cosas, y tuvimos que hablar con los padres. Y los padres se dieron cuenta que a su hijo le hacía bien venir a la iglesia. Es interesante porque si en la iglesia no se hubiese creado una instancia para hablar con los papás, para invitarle a la iglesia, para decirle esto es lo que hacemos, el hijo se queda en su casa y no viene nunca más. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Si los hijos tienen padres que viven a la luz de las Escrituras, ténganles en cuenta, escuchen el consejo, pídanle consejo, pídanle guía, dirección para su vida. Vamos ahora a ver un poco el rol de los hermanos, sobre todo en la iglesia. Y ahora sí, vamos a 1 Corintios capítulo 12, que ustedes saben que en la iglesia en Corinto estaban pasando algunas cosas muy desordenadas. Y Pablo está hablando acerca de los diversos dones que tiene cada uno, ¿verdad?, en la iglesia. Y les dice lo siguiente en el versículo 14, capítulo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo, el pie, ¿verdad?, y la mano son parte de lo mismo, de un mismo cuerpo. Pero el pie está diciendo, porque no soy mano. O sea, yo que soy pie, quiero ser mano. Quiero tener lo que él tiene. Eso es lo que estaba pasando. Quiero tener estos dones que tiene este hermano en la iglesia. Y Pablo está haciendo el ejemplo de que no, porque somos un solo cuerpo. No puede existir la envidia para los miembros de la iglesia. No cabe, porque el Señor es la cabeza y cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, somos miembros y tenemos diferentes dones para la honra y gloria de Dios. Pero necesitamos sabiduría, necesitamos carácter, necesitamos firmeza para ponerlos por obra, porque si no, Dios te dio dones que no estás poniendo al servicio de la iglesia, que no edifican a nadie, la iglesia se pierde de bendiciones, ¿verdad? ¿Será el desafío para este año el poder ejercitarnos espiritualmente para poder lograr el carácter, para poder servir y para poder edificarnos con nuestros diferentes dones? Si no, ¿por qué Dios te puso en la iglesia? ¿Para qué? ¿Para oír? ¿Y nada más? Hay dones que Dios está esperando que puedas lograr firmeza en tu vida, carácter, una relación con Él, ser un hombre, una mujer bíblico, para que así pueda poner esas bendiciones al servicio de la iglesia. Cuando Feito se va y a veces nos toca a nosotros hacer lo que hace él, me doy cuenta de esto, ¿no? Es como que él tiene talento, ¿verdad? Se sacrifica, pone todo de su parte, pero yo no soy él y él no es yo. Y cada uno de nosotros tiene algo especial dado por Dios, dones. Ni hablar talentos, a mí me gustaría poner mis talentos al servicio de Dios también, pero los dones ni hablar.
Y es lo que necesitamos para bendecirnos unos a otros, como iglesia. Amarse sin envidia puse acá porque estos corintios estaban queriendo ser otras personas, queriendo ser otros hermanos, porque no tengo esto. No, todos somos miembros del cuerpo, tenemos la misma cabeza que es el Señor. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Además, el Señor pone un caso para tratar de alguna manera las ofensas. Y Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? No, 70 veces 7. Si Dios nos perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar los pecados de mi hermano que es pecador? Tremendo, conocer la gracia de Dios en ese sentido nos hace revalorizar más nuestro sentido como iglesia, vernos pecadores. No importa la ofensa, pasamos por alto. Yo también he ofendido muchas veces, no pasa nada, sigamos juntos. Iglesias se rompen por falta de perdón. Y por último, Dios está haciendo 2 invitaciones. Y ahora sí quiero que me acompañen todos al libro de Proverbios, capítulo 9. Salomón ejemplifica con 2 mujeres 2 llamados, similares pero diferentes. Diferentes en resultados, sobre todas las cosas. El llamado de la sabiduría y el llamado de la mujer insensata. Recordemos que en el capítulo 5 y capítulo 7 está hablando acerca de la mujer extraña, le dice a su hijo, ¿verdad? Que se cuide, que tenga cuidado, que escuche las instrucciones. Capítulo 9, Proverbios, versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Estaba haciendo algo, ¿verdad?, de comer. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Lo más alto de la ciudad simboliza visibilidad, ¿verdad? Dice a cualquier simple: ven acá. Es decir, la sabiduría está haciendo un banquete, está haciendo vino, está haciendo de comer, manda a sus criadas para que sea visible y que le digan a los simples: vengan acá. Versículo 4, a los faltos de cordura les dice: vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan, y anden por el camino de la inteligencia. Nota el llamado a quién le está haciendo: a los simples, a los faltos de cordura, para que anden por el camino de la inteligencia. Está diciendo: preparé todo, solo necesito que vengan. Ese es el llamado de la sabiduría, ese es el llamado de Dios para cada creyente, para cada familia. Pero hay otro llamado que es similar, y está en el verso 13 en adelante, y es una mujer insensata, dice el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, ojo acá, en los lugares altos de la ciudad. ¿Te diste cuenta que es similar? Para llamar a los que pasan por el camino, y mira lo que dice: que van por sus caminos derechos. Esta mujer quiere ser visible, pero anda buscando cazar personas, en este caso hombres, se simboliza por hombres, que van por sus caminos rectos. Ahora dice a cualquier simple también: vengan acá. Y a los faltos de cordura dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan que se come en oculto es sabroso. Lo que vamos a hacer, dice esta mujer, es sabroso, es dulce, parece una invitación grata, pero leamos todos el versículo 18.
Dice, no saben que allí están los muertos y que sus convidados, a los que ella invitó y aceptaron la invitación, están en lo profundo del Seol, están en el lugar de los muertos. Personas que pasaban por su camino rectamente escucharon dos invitaciones similares: la sabiduría y la mujer insensata, Dios y el llamado del mundo, de las pasiones, de Satanás. El lugar de los muertos, el Seol. Quiere decir que estas personas entraron de alguna manera bien y terminaron en el mismísimo lugar de los muertos. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que genera el pecado en cada creyente. Satanás y la invitación de decir, ven a probar, pero cuando probaste, te diste cuenta que no era lo que buscabas. Por eso hablamos, y en Colosenses está escrito de que estamos completos en Él, en Jesucristo. Tenemos todo, ¿no? Hay que buscar otras cosas. Por último, Proverbios capítulo 14, si estás ahí, verso 27. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Un manantial de vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los que creen en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Nota que el temor de Jehová, dice acá, es un manantial que produce vida. Y eso es lo que debemos escoger. Por eso yo le puse al mensaje el llamado de la sabiduría. El temor de Dios en las familias y el llamado de la sabiduría para nosotros, para este año. Para los matrimonios, para los padres, para los hijos. ¿Qué vamos a escoger? Estas dos invitaciones que estamos hablando acá, que Salomón las ejemplifica muy bien de una manera muy extraordinaria, podríamos decirlo, están cada día a nosotros, saliendo de acá, saliendo de la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Escojamos la sabiduría. ¿Sabes qué? Si tú te pones a estudiar las Escrituras, te das cuenta que la sabiduría es Cristo mismo. Es el mismo Cristo. Él es la sabiduría. En el principio estaba con Dios. Era su deleite, era su placer. Con Él estaba haciéndolo todo. Salomón escribe. Cristo. Cristo estaba haciendo todo desde el principio. Escojamos la sabiduría, puse acá. Escojamos a Cristo. En estos momentos donde el mundo está tan convulsionado, ¿verdad? Los hijos empiezan a aprender cosas que están fuera de las palabras de Dios. ¿Cuál es la labor de los padres? ¿Cuál es la labor de los hijos? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Cuando la Escritura habla de que todo el día es ella mi meditación, la ley, la instrucción, ¡fua! Qué desafío, ¿verdad? Meditar en las Escrituras, tener una relación firme, fuerte con Dios. Bueno, el hijo sabio, cierro con esto, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los que son acá y son padres, ¿cuántos anhelan tener hijos que sean sabios, que alegren su corazón? Pienso yo que no debe haber cosa mejor, ¿verdad? Que tus hijos anden en la verdad. Tremendo. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por la vida, Señor, la salud que tú nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias por venir a rescatarnos, Señor. Dios, perdónanos también
esos momentos de debilidad, Señor, cuando fallamos, por ahí en nuestra semana, Señor. Queremos y anhelamos vivir para ti, Señor, como iglesia, en nuestra relación personal contigo. Pero, Señor, necesitamos que tu temor nos pueda inundar, Señor, en lo personal, a nuestras familias, que nos ayudes a tener sabiduría, a ser sabios, a poder saber cómo vivir este camino junto a ti, Señor, a que Cristo sea el centro sobre todas las cosas, como lo hemos venido viendo, y sobre todas las cosas, Señor, que nuestra vida pueda girar en torno a ti, podamos realmente amarte, Señor, como tú nos pediste, que no sea un 90%, que no sea una parte de nuestro corazón, que no sea una parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, que podamos ir al otro nivel, Señor, que sea amarte con todo, como lo veíamos en la Escritura, Señor. Como tú nos desafiaste a tu pueblo, amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, Señor. Y ese es el desafío para nosotros, Señor. Si hemos fallado, te pedimos ayuda, Señor, para poder lograr el ser tus discípulos y ser fieles, Señor, en todo momento. Te damos las gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.